Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que están conectaditos ya para disfrutar de la lectura diaria de la Palabra de Dios. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Para el día de hoy corresponden los capítulos 10, 11 y 12 del libro del profeta Ezequiel. Seguimos acompañando al sacerdote y profeta. Qué manera, Dios, de visitar a este gran siervo. Qué manera, Dios, de llevarlo a otras dimensiones, hermanos. Esto es algo especial, cómo Dios revela al hombre sus planes, sus propósitos y también la manera o la actitud que los hijos de Dios debemos tener. Vamos entonces a tener la oración de inicio para dar ya la lectura a los capítulos que tocan en este día. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Gracias, porque reconocemos, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Necesitamos despojarnos del viejo hombre y ser revestidos, Señor, ser cada día purificado a través de tu palabra, pues es tu palabra la que nos santifica y la que nos vivifica, Señor. Gracias, oh Dios, por cada uno de los países que ya están conectados para escuchar de la programación, los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, Señora, desde Panamá, desde Chile, desde Colombia, desde México, Señor, cada hogar. Extiende tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de ellos, pues sabemos la gran bendición que trae a nuestras vidas la lectura diaria de tu palabra, porque, Señor, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Que cada uno de los que está conectado, preparado para escuchar tu palabra, pueda recibir estas promesas que tú das, Señor. Guarda y protege a nuestros niños, Señor, que puedan crecer amando tu palabra, que puedan llenarse de tu presencia y que nada ni nada los mueva de tu camino, Señor. Ten misericordia de los jóvenes, Señor, que puedan ser jóvenes santos y puros, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades y deberes, que podamos ser diligentes, Señor, en hacer tu voluntad. Los ancianitos, Señor, han invertido sus fuerzas en tu obra. Ten piedad de ellos, Señor, fortaléceles, que puedan mantener en alto esa bandera de la fe. Ten misericordia de los matrimonios, Padre bueno. Ayuda, Señor, a aquellos que están pasando por dificultades, por procesos. Señor, sabemos cuánto ataca el enemigo, porque es tu institución santa. Tú formaste, fue tu idea el matrimonio, y todo lo que tú haces siempre quiere deformarlo y destruirlo, pero en tu nombre está vencido, Señor. Te presentamos los padres para que nos des sabiduría en la crianza de nuestros hijos, y los hijos, Señor, que sean dóciles, que puedan adueñarse de esa bendición que tú has prometido en el 5º mandamiento, pues al honrar a sus padres, tú has prometido darle largura de días y bienestar sobre la tierra. Ten misericordia, oh Dios, de los afligidos en hospitales, los que están en cárceles, en asilos, Señor, los que tienen una petición en tu altar, enfermos que diariamente estamos orando a favor de ellos, Señor. Tú los conoces por nombre, Señor. Ante ti todo está revelado.
Tú conoces sus anhelos. Permite que esa fe llegue a ese punto que al decir conforme a tu fe sea hecha, el milagro pueda hacerse realidad en sus vidas. Confiamos en ti, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo hemos suplicado y en él te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Seguimos acompañando al profeta Ezequiel. Vamos entonces a entrar en el capítulo 10 y vamos a observar las distintas estrategias en que el Señor enseña, en que el Señor transmite el mensaje. Ustedes van a observar cómo Dios en su amor, en su paciencia, en su gran misericordia, trasciende a las palabras, más allá de las palabras que emita el profeta, la fortalece o la acompaña de acciones. Y vamos a notar acá en estos capítulos que en este día vamos a leer, vamos a encontrar distintas maneras en que el Señor va transmitiendo un mensaje para que no haya duda de cuál será la manera en que Él va a actuar sobre sus hijos. Entonces, atención, esos oídos, abramos nuestra mente, preparemos nuestros corazones, sensibilicemos nuestra manera de ser a la voluntad de Dios, porque eso nos va a traer gran recompensa en la vida eterna. Escuchemos el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 10. Y miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lienzos, y díjole: Entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, e hinche tus manos carbones encendidos de entre los querubines, y derrama sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube henchía el atrio de adentro. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y aconteció que, como mandó al varón vestido de lienzos, diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y paróse entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y tomó, y puso en las palmas del que estaba vestido de lienzos, el cual lo tomó y salióse. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como el de piedra de Tarsis. Cuanto al parecer de ellas, las 4 eran de una forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban, sobre sus 4 costados andaban. No se tornaban cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban. Y toda su carne, y sus costillas, y sus manos, y sus alas, y las ruedas, lleno estaba de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda! Y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león, el cuarto rostro de águila. Y levantáronse los querubines. Este es el animal que vi en el río de Chebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también no se volvían de junto a ellos. Cuando se paraban ellos, parábanse ellas. Y cuando ellos se alzaban, alzábanse con ellos, porque el espíritu de los animales estaba en ellas.
Y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa, y paró sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, levantáronse de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y paráronse a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de Chebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros, y cada uno 4 alas, y figuras de manos humanas debajo de sus alas. Y la figura de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río de Chebar, su mismo parecer y su ser. Cada uno caminaba en derecho de su rostro. Bueno, entramos a este capítulo y de verdad es sorprendente cómo la manera en que el Señor visita al profeta, qué manera, cómo el Espíritu de Dios tomaba al profeta, le mostraba visiones, lo llevaba, era de verdad todo lo que el Señor le reveló al profeta. Es de tanta trascendencia para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, para la humanidad, porque como hemos dicho, estos eventos tienen conexión con sucesos que pasarán también. Entonces esto es trascendental. Todo lo que el Señor le reveló al profeta Ezequiel y permitió, por supuesto, que hasta nuestros días tengamos esta palabra para prepararnos, para estar anuentes de las distintas situaciones que han de suceder. Y bueno, aquí tenemos en este capítulo 10 cómo el Señor describe la gloria de Dios que abandona el templo. Y esto, por supuesto, este capítulo tiene mucha relación con el primer capítulo que se leyó, porque aquí se manifiestan nuevamente estos seres celestiales, estos querubines, cómo se van describiendo. Y me causó mucha risa porque leyéndolo y explicándolo a los niños, me decían ellos, bueno, mami, pero entonces los querubines no son como nos pintan en las caricaturas, que son así rubios, de ojitos azules, bien bonitos, porque imagínense, tienen 4 rostros, tienen ojos por todos los alrededores, tienen sus alas, tienen una descripción tan diferente a lo que se nos al marketing, ¿verdad? Que se nos han vendido. Sin embargo, aquí tenemos la manera en que el Señor va mostrándole, pues él oye la palabra de Jehová y la manifestación que el Señor detalla sobre la casa de Israel. Y él le dice, le aconseja, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Fíjense la certeza del Señor, esto que ellos temen es fábula. En pocas palabras, eso es vanidad, dice el Señor, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte ellos cortaron y ellos prepararon e hicieron artífices para adorarles, para ellos sentir el apoyo en un Dios, pero en realidad es obra de manos, pues lo han hecho con plata y con oro, lo han engalanado y lo han afirmado con clavos. Aquí estamos. Y entonces nos damos cuenta aquí que el Señor en esta visión que le muestra al profeta, nos dice que él miró y vio una gran expansión. Por eso decimos también que este capítulo tiene grande conexión con el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. Y él había, en esa expansión, él había puesto sobre la cabeza, había visto de los querubines como una piedra de zafiro, la describe acá, que parecía algo semejante a un trono que se había mostrado sobre ellos. Entonces,
aquí vemos que Ezequiel tiene otra gran visión del trono de Dios, hermano, nada más y nada menos que la visión, algo parecido a lo que es el trono de Dios, muy parecido pues a lo que observó en el capítulo 1. Y había aquí una figura más, una figura adicional, y es que ese hombre vestido de lino que se mencionó en el capítulo anterior, en el capítulo 9, que había sido ordenado de sellar en la frente a aquellos hombres que habían perseverado en la obediencia, en el temor a Dios. Recordemos que el Señor hacia ese pequeño remanente promete protegerlos, promete resguardarlos. Entonces, este hombre o este personaje que se describe vestido de lino fino, pues entra acá en acción, porque habló a ese varón vestido de lienzos y le dijo: entra allí en medio de las ruedas, debajo de los querubines, esas ruedas que estaban debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y vas a derramar sobre la ciudad. Y él entró allí a ojo del profeta. Entonces, cuando hace la salvedad de este hombre vestido de lino, ha cambiado ahora el papel como de agente de juicio. Y por supuesto, cuando hace lo notorio de los carbones encendidos, eso refleja la descripción de los querubines, que son seres vivientes, por supuesto, y estos carbones encendidos sugieren o hacen la alusión del juicio que caerá sobre la ciudad. Entonces, esta visión intenta evidenciar que Dios abandonará el templo antes de que Jerusalén sea quemada. Todo esto se lo muestra Dios al profeta por medio de esta visión, de estas gloriosas visiones, hermanos. De verdad, qué manera el Señor de manifestarle al profeta su gloria. Esto es realmente enternecedor ver cómo el Señor contiende con el hombre, cómo el Señor se manifiesta y revela al ser humano sus planes y su propósito. Así que nos toca a nosotros apegarnos a Él. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Cuando nosotros leemos esto, pues nos hace recordar también a eso maravilloso que experimentó el pueblo cuando Salomón elevó a Dios esa ferviente oración y la casa del Señor se llenó de esa nube, y fue una nube y fue manifestada tal la presencia de Jehová que aun los sacerdotes no podían entrar para ministrar, porque el mismo Señor, su misma gloria se había hecho tan palpable ante los ojos de su pueblo. Y aquí una vez más el Señor manifiesta esa nube que llena la casa del Señor y ese resplandor que se manifiesta en el atrio del Señor. Fíjense cómo Dios expresa a través de la visión los acontecimientos al profeta, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera. Fíjense el poder de este sonido, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y entonces, cuando él mandó al varón vestido de lienzos, le dice: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y paróse entre las ruedas. Acuérdense en el capítulo 1 cómo nos hace la descripción que cuando las ruedas estaban allí, el espíritu de esos seres estaba en las ruedas. Para donde ellas se movían, pues allí estaban estos seres, y la importancia
que recalca aquí sobre las ruedas. Entonces, esto nos hace ver cómo la gloria de Jehová abandonaba también el templo por etapas. Vamos a verlo como primero pasó por el umbral en el versículo 4 y luego sobre el querubín, como lo vamos a leer en el versículo 18. Y a la puerta del este en el versículo 19 vamos a notar, y finalmente al monte de los olivos, como se va a detallar en el capítulo 11, versículo 30 y 23, a la parte del este de la ciudad. Y entonces, ese querubín, fíjense que en el capítulo 1 no se le menciona a ellos como querubines, pero ya aquí en el capítulo 10 se habla, se detalla de estos seres angelicales que son querubines. El querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines y de allí tomó y puso en las palmas del que estaba vestido de lienzo, el cual lo tomó y salió. Y entonces apareció en los querubines esa figura de una mano humana debajo de sus alas. Imagínense ustedes cuál sería la postura del profeta al ver semejante visión. Y él miró y vio que habían 4 ruedas junto a los querubines, y junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como el de piedra de Tarsis, su resplandor, cuando al parecer de ellas, las 4 eran de una forma como si estuviera una en medio de otra. Qué figuras, ¿verdad? Como si estuviera una en medio de la otra. Y cuando andaban sobre sus 4 costados, andaban. Ellas no se tornaban cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía el primero, allí detrás de él iban. Ni se tornaban cuando andaban. Entonces, ¿cómo hacía? Bueno, cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban. Ellos no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Esto es como un trabalengua. El asunto era que la primera era la que guiaba y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Entonces fíjense la manera en que describe el profeta lo que observaba. Y estos querubines, así los detalla en la palabra de Dios, son querubines, y a las ruedas, oyéndolo, se les gritaba. ¿Y qué les gritaba? Les gritaba la palabra rueda. Les gritaba, y cada uno de ellos tenía 4 caras. Y aquí hace descripción. La primera cara era el rostro de querubín. Y fíjense aquí, por razones que no se sabe, ¿verdad?, de la traducción o algo, pero la cara de buey que se describe en el primer capítulo, aquí se reemplaza con la de rostro de querubín. Y entonces la pregunta, ¿y cómo es el rostro de querubín? Porque aquí nos dice que el rostro de ellos, el segundo tenía rostro de hombre, y el tercero tenía rostro de león, y el cuarto tenía rostro de águila. Pero entonces, en el capítulo 1 nos hace mención que era rostro de buey. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿y qué pasó aquí? No sabemos qué pasaría en la traducción o en de esta manera, cómo el profeta ahora en qué otro ángulo pudo observar mejor. No sabemos. Lo que sí sabemos es la manera única de estos seres. Imagínense estos 4 rostros de estos querubines, y se levantaron los querubines, y él hace la salvedad, es el mismo animal que vi cuando estaba en el río de Chebar. Esa visión conectada con la que estaba viendo allí. Entonces resulta que cuando ellos andaban los querubines, también estaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines se elevaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también no se volvían de junto a ellos. Ahí estaban las ruedas.
las ruedas no se apartaban de ellos. Allí estaban manifestaditas cerquita de él. Y entonces cuando se paraban ellos, pues las ruedas también se paraban. Cuando ellas se alzaban, pues las ruedas también se alzaban con ellas. ¿Por qué? Bueno, porque en el versículo 17 nos asevera que el espíritu de los seres vivientes estaba precisamente en las ruedas. Entonces, en el versículo 18 nos dice que la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Cuando nos está haciendo la referencia, ¿verdad? Cuando el Señor va abandonando el templo por etapas. Primero pasó el umbral y ahora pasa sobre el querubín, como lo dice en el versículo 18. Y en el versículo 19 nos dice que alzando los querubines sus alas, ellos se levantaron de la tierra delante de los ojos del profeta, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿Y qué sucedió? La gloria de Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Entonces ya aquí va a la puerta del este hasta que finalmente vamos a ver que en el siguiente capítulo pasa al monte de los olivos. Entonces, vuelve a hacer la acotación el profeta. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel junto al río Chebar, y conocí que eran querubines. Ese hasta entonces, cuando él entonces les da la descripción y los nombra como querubines. Cada uno de ellos, vuelve a dar el detalle, tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas y tenían figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Imaginémonos esto. ¡Guau! ¿Qué les parece de hermoso estos querubines? Muy poco a lo que hemos estado acostumbrados a lo que se nos ha descrito, ¿verdad? Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Chebar. Era su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. De esta manera el profeta describe entonces cómo la gloria de Dios está dejando el templo de Jerusalén. Esto es una visión que Dios le revela al profeta. Tremendo, realmente el ver lo que describe el profeta de la manera que va detallando los movimientos, la forma de desplazarse estos seres celestiales y la manera en que los puede describir, tiene tanta conexión con lo que también nos detalla el profeta Daniel. Aquí hay mucha conexión, hermano, con Apocalipsis, demasiada conexión con acontecimientos que están también por suceder en la humanidad. Y la digo la verdad, todo lo que es profecía, lo que es el libro de Isaías, Jeremías, lo que es Ezequiel, lo que es Daniel, hermanas, es un compendio tan sustancioso que de verdad que necesitamos muchísima oración, muchísima consagración a Dios para que el Señor nos desglose cada uno de estos, porque han habido acontecimientos que ya se han cumplido, pero hay otros que están por cumplirse y hay fechas, hay tantos, pero tantos detalles, y lo que necesitamos conocer está en la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que si el Señor lo permitió, que los profetas escribiesen, que dejaran esto para como referencia de la grandeza y de las promesas y los acontecimientos que han de suceder, es porque al pueblo de Dios le compete aprender. Y hay muchas, pero muchas cosas. De verdad que los libros de los profetas son un océano de conocimiento y de manera tan, pero tan amplia que nos hace falta estudiar muchísimo, pedir a Dios mucha dirección para que Él nos permita ir cada día comprendiendo, asimilando e interpretando correctamente su verdad.
Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 11 sobre los juicios que vendrán sobre estos consejeros malvados. Escuchemos con atención. Ezequiel capítulo 11. Y el Espíritu me elevó, y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Y díjome: Hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: No será tan presto, edifiquemos casas, esta será la caldera, y nosotros la carne. Por tanto profetiza contra ellos. Profetiza, hijo del hombre. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová, y díjome: Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis henchido de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la caldera, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Cuchillo habéis temido, y cuchillo traeré sobre vosotros, dice el Señor Jehová. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y yo haré juicios en vosotros. A cuchillo caeréis, en el término de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Esta no será por caldera, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En el término de Israel os tengo de juzgar, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. Y aconteció que, estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije: Señor Jehová, ¿harás tu consumación del resto de Israel? Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: Así ha dicho el Señor Jehová: Aunque los he echado lejos entre las gentes, y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Di por tanto: Así ha dicho el Señor Jehová: Yo os recogeré de los pueblos, y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y vendrán allá, y quitarán de ella todas sus torpezas, y todas sus abominaciones. Y darles he un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas de en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad, y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu, y volvióme a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los transportados. Y partióse de mí la visión que había visto, y hablé a los transportados todas las palabras de Jehová que él me había mostrado. Bueno, vemos aquí en este capítulo cómo el Señor emite el juicio sobre estos 25 hombres. Recordemos que en el capítulo 8, cuando el Señor lleva en visión al profeta para enseñarle
las abominaciones que hacían en la casa de Dios, en su santuario, allí en esa lista que le mostró al profeta, allí precisamente halló a 25 hombres que estaban con su espalda al templo y su rostro al oriente y se encorvaban al nacimiento del sol. Y precisamente en este capítulo donde hace mención de estos 25 varones, los metió a la puerta oriental. Precisamente recordemos que él había visto esa visión donde estaban estos hombres encorvados adorando el sol. El Señor le había dicho, mira, entra, lo metió por la puerta oriental de la casa de Jehová y le dijo, mira hacia el oriente y vas a ver a la entrada de la puerta a 25 varones, y entre esos está Hazanías, el hijo de Asur, y a Pelatías, hijo de Benaías, que es son príncipes del pueblo. Imagínense la responsabilidad que estaba sobre los hombros de estos hombres en inducir el pueblo a la verdad, y estaban totalmente sumergidos en la maldad. Y el Señor le dice, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad muy mal consejo. Ellos les dicen a la gente que ellos no serán movidos de acá. Al contrario, le dice, edifiquemos casas, que esta ciudad es como una caldera y nosotros somos como la carne. Ellos lo que hacen es profetizar mentira al pueblo. ¿Y qué sucede? Bueno, resulta que estos 25 hombres eran los consejeros de la ciudad. Ellos trazaban, por supuesto, la política oficial y a la vez espiritual del pueblo, y estaban totalmente podridos. Sí, no podemos darle otro adjetivo. Estaban podridos. Se jactaban de no haber sido ellos movidos de Jerusalén y de permanecer aún allí en el pueblo. Y ellos engañaban al resto de las personas diciendo que allí estaban cual la carne dentro de la olla, seguros. Y el Señor les dice, mira, hace contra ellos, le dice, mira, vas a profetizar contra ellos. Contra ellos tú vas a ir y vas a profetizar. Y allí precisamente detalla la palabra de Dios que cayó sobre el profeta el Espíritu de Jehová y le dijo, le vas a decir así, así ha dicho Jehová, así habéis hablado a la casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo sé, yo las he entendido, al Señor nada le podemos ocultar. Ustedes han multiplicado más bien los muertos en esta ciudad y han llenado de muertos sus calles. ¿Y por qué? Porque recordemos que por boca del profeta Jeremías, el Señor les ordenó a los líderes de su pueblo que se rindieran a los caldeos para que su vida le fuese por despojo, y ellos colmaban de mentiras al pueblo diciéndole que no, que paz y paz, el Señor siempre llenaría de paz esa ciudad. Pero hay otra cosa también que es notoria recordar, y es que al ser humano le gusta escuchar las mentiras. Es más aceptable las mentiras, porque a través del profeta Jeremías el Señor dio a demostrar que era él quien hablaba a través del profeta, pues lo que el profeta anunciaba se cumplía, mientras que los profetas de mentira, todo lo que proferían no se cumplía, y esa era la evidencia clara de que los profetas eran dirigidos o no por el Señor. Y ellos, aún viendo la respuesta, aún teniendo las evidencias, les parecía más cómodo creer a la mentira. Qué triste, ¿verdad? Y hoy en día podemos decir que sucede igual. Usted puede ver una congregación masiva de miles y miles de personas reunidas, donde los pastores, donde los dirigentes religiosos no instan a la santidad y a la obediencia a la palabra de Jehová, sino les da un camino amplio de prosperidad, de seguridad, de bendición
y de mucha paz, pero no les insta al cambio que en el creyente hay cuando el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas. Entonces, aquí no podemos notarlo como estos líderes instaban solamente a la maldad, y el Señor, que conoce todo, el Señor, no nos podemos ocultar nada, hermanos, aún nuestros suspiros, el Señor los conoce. Entonces, el Señor le dice, vas a profetizar contra ellos. Ustedes más bien han llenado la ciudad de muertos. Y ustedes que dicen que que la ciudad es la olla, y ustedes son la carne, en medio de ellos no, ellos son la carne, sí, ella es la caldera, pero yo les voy a decir algo, yo los voy a sacar de en medio de esta caldera donde ustedes se creen protegidos, porque ustedes han temido al cuchillo, y cuchillo es lo que les va a venir sobre ustedes, dice el Señor, y los voy a sacar de en medio de la olla, de en medio de la ciudad, y los voy a entregar en manos de los extraños, y voy a hacer juicio contra ustedes. Ustedes van a caer cuchillo, ustedes van a ser juzgados, y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Esta no va a ser su caldera, esta ciudad, ni ustedes van a estar en medio de ellos protegidos, no. Yo los voy a juzgar, asevera el Señor, y se darán cuenta que yo soy Jehová. ¿Y saben por qué? Les dice, porque no han andado en mis ordenanzas, no han hecho mis juicios, no han hecho lo que a mí me agrada, sino que han adoptado los juicios de las otras gentes que están alrededor suyo. Y resulta que cuando estaba el profeta hablando estas palabras allí, dando la palabra del Señor, Pelatías, el hijo de Benaías, cayó muerto allí sobre su rostro, y él clamó, imagínense la impresión del profeta, clamó a gran voz y le dijo al Señor, Señor Jehová, ¿harás tu consumación del resto de Israel? Es decir, Señor, esto va a alcanzar el castigo a todos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta, ¿en qué consistía esto? Resulta que este hombre, Pelatías, significa, el significado de este hombre es remanente de Jehová. Y Ezequiel, por supuesto, temió que la muerte de este hombre significara también la muerte del remanente de los justos, así como la muerte de los impíos, y esto sorprendió al profeta a tal manera que llegó a expresar esto, y el Señor al instante pues le responde y le dice, hijo del hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron a los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Y fíjense, él está haciendo referencia a sus parientes, porque recordemos que Ezequiel es sacerdote, y eran precisamente los sacerdotes, los líderes políticos y religiosos, los que permitieron que la maldad se proliferara dentro del pueblo. Ellos mismos apostaron a la idolatría, ellos mismos apostaron a la injusticia y a la inmoralidad. Por tal razón el Señor le ha dicho así, aunque yo los voy a echar muy de lejos y los voy a esparcir de las distintas tierras, con todo y esto, con todo y el castigo que el Señor les está pronunciando, les asevera una esperanza. Yo les voy a hacer por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Fíjese la misericordia y el amor del Señor. Ese pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Entonces Dios les serviría provisionalmente de santuario allí donde ellos iban a llegar. Y él continúa diciéndole, y de allá de los pueblos los recogeré y los haré retornar a Jerusalén. Entonces, en estos versículos estos versículos proféticos, por supuesto, podemos encontrar varias interpretaciones de distintas maneras. Hay una forma en que se limita solamente al periodo post-exílico,
cuando ellos regresaron del exilio, que el Señor los trajo y les permitió nuevamente instalarse en Jerusalén, cuando los judíos pues regresaron de su tierra. Sin embargo, también se puede ver de un sentido mucho más amplio en la intención de la promesa mesiánica, que profetizan la herencia, por supuesto, que recibirá en el futuro el pueblo de Dios. Entonces, hay una interpretación también que se da sobre la restauración histórica de la nación de Israel en el final de los tiempos. Entonces, volvemos y repetimos. Estas profecías, muchas se han cumplido, pero esto es tan amplio, hermanos, que de esa profecía que acabamos de leer se puede como que prorrogar un poquito más. Y es viable prorrogar un poquito más eso. Y la promesa que el Señor les da es que les iba a dar un corazón y un espíritu nuevo, de manera que el Señor les quitaría el corazón de piedra de su carne y les daría un corazón sensible de carne. ¿Por qué? Porque el Señor quería en ese proceso de disciplinar, quitar todas sus torpezas, todas sus abominaciones, todo en cuanto ellos se habían contaminado. ¿Y para qué les estaba prometiendo esa transformación? Precisamente para que anduvieran en las ordenanzas, para que guardaran los juicios, para que cumplieran y sean así ese pueblo singular, ese pueblo único que el Señor había tomado por posesión suya. Pero aquellos, hace el paréntesis, abre paréntesis, aquellos que los corazones andan tras sus maldades, tras sus torpezas, tras sus abominaciones, a esos yo tornaré su camino y sobre sus cabezas, así serán entonces totalmente desarraigados. Después de esto, fíjense la conexión del capítulo anterior, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas detrás de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos encima de los querubines. ¿Y qué pasó? La gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, aquí puede palparse, el profeta ve la gloria de Dios entonces moverse de la ciudad y se estaciona entonces precisamente allí en lo que conocemos como el Monte de los Olivos. ¿Y no les parece coincidencia precisamente que fue desde allí, desde el Monte de los Olivos, donde Jesucristo despidió a sus discípulos? ¿Verdad que parece coincidencia? Después de eso, después que él observó y vio esa manifestación del mover de los querubines y de la gloria del Señor, él me levantó el espíritu, miren qué manera, y lo volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, allí a donde estaban los transportados, y de allí se fue entonces la visión que él había visto. Y una vez que ese proceso, esa larga experiencia que Jehová le mostró al profeta, entonces Ezequiel habló a los transportados todas las palabras de Jehová, las que él les había mostrado a través de estas experiencias espirituales. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que el Espíritu de Dios hace con los suyos. Ezequiel capítulo 12. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo del hombre, hazte aparejos de marcha y pártete de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus aparejos como aparejos de partida, de día delante de sus ojos,
mas tú saldrás por la tarde, a vista de ellos, como quien sale para partirse. Delante de sus ojos horadarás la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque en señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis aparejos de día, como aparejos de partida, y a la tarde horadé la pared a mano. Salí de noche, y llevélos sobre los hombros a vista de ellos. Y fue a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo: Hijo del hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: así ha dicho el Señor Jehová: al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles: yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país irán en cautiverio. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán, horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para su ayuda, y a todas sus compañías esparciré a todo viento, y desenvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las gentes, y los derramare por la tierra. Y haré que de ellos queden pocos en número, del cuchillo y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estrecimiento y con anhelo. Y dirás al pueblo de la tierra: así ha dicho el Señor Jehová sobre los moradores de Jerusalén, y sobre la tierra de Israel: su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas serán asoladas, y la tierra será desierta, y sabréis que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, diciendo: prolongarse han los días, y perecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar este refrán, y no repetirán más este dicho en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra, y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para muchos días, y para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto: así ha dicho el Señor Jehová: no se dilatarán más todas mis palabras, cumpliráse la palabra que yo hablaré, dice el Señor Jehová. Y bueno, como les había dicho al principio, es sorprendente la manera en que el Señor transmite, comunica su voluntad de distintas formas. El Señor, no me canso de decirlo, es un maestro, es pedagogo, es ese instructor que nos va mostrando, nos va guiando, nos va señalando por dónde hemos de caminar. Y precisamente usa sus instrumentos. Y en este caso, pues, tenemos al profeta Ezequiel, contemporáneo con Jeremías, de la manera en que él le permite comunicar el mensaje
al pueblo que está en Jerusalén. Y le dice el Señor que es triste, ¿verdad?, la forma en que el Señor describe a su pueblo, pero el Señor conoce quiénes somos y cómo somos. Cuando le fue a él palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Qué triste, ¿verdad?, que se nos etiquete con esa característica, rebelde. Y así se lo detalló el Señor al profeta, y no solamente al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías y a muchos profetas. El Señor, como es tan caballeroso, expresa con sumo detalle la labor, la misión a la cual ellos serán encomendados, y les dice precisamente que los enviaría a casa rebelde. Estos tienen ojos para ver, pero no ven, y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son casa rebelde. ¿Y cuántas personas tenemos bajo esa condición hoy en día? Triste, lamentablemente, ¿verdad? Ven los tiempos del fin, ven los acontecimientos, escuchan las noticias y no quieren oír y no quieren ver que el Señor está a las puertas y que el Señor sigue llamando al arrepentimiento para estar a cuentas con Él. Sin embargo, le dice al profeta: hazte con todo y que ellos tienen ojos y no ven, y con todo y que tienen oídos y no quieren escuchar, voy a seguir enviándote para enseñarles en la condición en que ellos van a estar. Y entonces prepara al profeta y le dice: te vas a preparar como que si tú vas a irte de viaje. Y vas a irte de día delante de los ojos de ellos, delante de sus ojos, y tú vas a pasar de tu lugar donde tú resides a otro a la vista de ellos. A ver si quizás ellos logran entender, porque son casa rebelde. El Señor en su amor, y aquí es donde se manifiesta la misericordia del Señor. El Señor usa distintas formas, distintos medios de hacernos entender que el peligro es inminente y que debemos procurar estar anuentes a su verdad. Y le dice al profeta: tú vas a sacar tus cosas, vas a preparar tus enseres como si tú te fueras de viaje, como aquella persona que es llevada al exilio, y vas a usar las cosas que podrías llevar, lo que necesitarías cuando tú seas llevado al exilio, y lo vas a hacer en pleno día, a la vista de ellos, así en la tarde, como vas a salir como quien sale para irse, y lo vas a hacer delante de sus ojos, y vas a hacer un hoyo en la pared, y vas a salir por ese hoyo delante de los ojos de estos hombres. Lo vas a hacer, vas a llevar todas tus cosas sobre los hombros, y en la noche lo vas a sacar, vas a cubrir tu rostro, no vas a mirar la tierra de donde está saliendo, porque esto será una señal que le estoy dando a la casa de Israel. Fíjense esta manera, podemos decir esta táctica que el Señor está usando con el profeta. El Señor Jehová está como dramatizando la situación que ellos van a vivir, a ver si se alertan, a ver si se despiertan, a ver, el Señor dice: voy a darles una señal contigo, a ver si oyen. El Señor agotando todos los recursos que tiene para poder hacer entender el mensaje. Y esto es maravilloso, de verdad, que cuando usted empieza a indagar en el amor de Dios, en el cuidado, de qué manera el Señor usa herramientas, instrumentos para hacer llegar el mensaje. Y aquí notamos entonces cómo este acto simbólico del profeta Ezequiel lo usa Dios para demostrar la suerte que le iba a pasar precisamente
al rey Sedequías y a otros exiliados que estaban en Jerusalén. Entonces le dice, bueno, te vas a preparar tus enseres en marcha, solo aquellas cosas que tú puedes llevar en el hombro, son las que vas a tomar contigo. Y vas a abrirte un hoyo entre la pared, ¿verdad? Haciéndose la referencia a la casa de Ezequiel, se refiere a la pared de la casa de Ezequiel, evidentemente, por supuesto, que estaba construido con ladrillos cocidos al sol, como era la costumbre, pues, en Babilonia. Y por la mañana, la expiación divina de este acto simbólico se le ofrece al profeta después que obedientemente cumplió con el mandato recibido. Y entonces, él lo hizo así, y esto es lo hermoso de aquel hombre que oye y obedece la voz de Jehová. Y yo hice así como me fue mandado, así. Él sacó sus enseres de día, como cuando se prepara alguien para partir, y a la hora de la tarde él hizo el hoyito en la pared a mano, y él salió de noche y llevó sus enseres sobre los hombros a la vista de ellos. Y fue a él la palabra de Jehová y le dijo, hijo del hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? ¿No te han dicho? En ellos no hay ningún interés. Le vas a decir, así ha dicho el Señor Jehová, al príncipe en Jerusalén es esta carga, haciéndose referencia, por supuesto, al rey Sedequías y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país, irán en cautiverio. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán cuestas a cuestas de noche. Y él va a salir y va a hacer un hoyo sobre la pared y va a sacarlo por ella y él va a cubrir su rostro para no ver con sus ojos la tierra que él va a abandonar. Pero ¿saben? Yo extenderé mi red sobre él, es decir, lo voy a atrapar. Él va a tratar de huir, pero yo lo voy a atrapar, va a ser preso en mi malla y lo voy a hacer llevar a Babilonia, a la tierra de los caldeos, y él nunca más volverá a ver esta tierra, sino que allá en Babilonia morirá. Y no solamente él, sino todos los que estuvieran alrededor de él para extenderle ayuda, toda su compañía. Yo los voy a esparcir así como esparce el viento, y voy a desenvainar la espada del juicio en pos de ellos, para que se den cuenta que yo soy Jehová, cuando los riegue entre las gentes y los esparza por la tierra. Y voy a hacer que de ellos queden un poquitito, porque de ellos van a morir de hambre, van a morir de pestilencia, para que cuenten todas las atrocidades, las abominaciones y todas las cosas que ellos han hecho, y para que sepan que yo soy Jehová. Y así efectivamente fue al profeta la palabra de Jehová y le dijo, tú, hijo del hombre, come pan así con temblor y bebe agua así con mucho estremecimiento y con mucho anhelo, así como esa persona que durante mucho tiempo no tuvo nada para beber y nada para comer. Y le vas a decir al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre toda la tierra de Israel. Van a comer su pan con temor y van a tomar su agua con espanto, porque esta tierra va a ser asolada por la multitud de sus maldades, todo lo que ustedes hicieron acá. Todas estas ciudades que han sido habitadas por ustedes, pues vendrán a ser asoladas, desiertas, y sabrán que yo soy Jehová. Miren cómo Dios cuidadosamente le dio detalle al profeta para que manifestara la condición que sucedería con el rey Sedequías y con sus seguidores. Todo esto se cumplió, por supuesto, lo escuchamos en la palabra de Dios en el capítulo 52 del libro del profeta Jeremías, así también como el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Ese último capítulo nos detalla la manera en que Jehová permitió que Sedequías y sus seguidores fuesen apresados por orden del rey Nabucodonosor.
Entonces, hermanos, la enseñanza es muy grande para nuestros días. El Señor es paciente con cada uno de nosotros y por muchos años ha enviado muchos predicadores anunciando que tenemos que prepararnos para el final de los tiempos, que tenemos un alma que salvar y un castigo eterno que evitar. Y muchas personas dicen, ay, pero si desde que yo estoy niño dicen los evangélicos que Cristo viene y no viene nada. Bueno, eso no es nuevo, porque precisamente en este capítulo 12, el Señor le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Hay un refrán que tiene mi pueblo. Ellos dicen que pasan mucho los días, se prolongan mucho los días y que estas profecías no se cumplen. Se prolongarse han los días y parecerá toda visión. No se cumplen. ¿Les parece casualidad? No es casualidad. Y el Señor es tan detallista, pero tan detallista, le dice al profeta, tú les vas a decir a ellos, así ha dicho el Señor Jehová, haré cesar este refrán. Ya este refrán no lo van a decir más. ¿Saben por qué? No van a repetir más este dicho. Porque se acercaron los días y ya la palabra ha llegado de la que se cumpla toda visión que por boca de mis profetas he anunciado. Ya no habrá más ninguna visión vana, ya no van a venir a estar adivinando los lisonjeros y a estar diciéndole profecías de paz y prosperidad. No, ya no. Llegó el tiempo del cumplimiento. Esa palabra que yo hablé, que yo comuniqué, no se tardará más. Al contrario, ustedes van a ver, casa rebelde, que todas estas palabras que hablé, han de cumplirse a vuestros ojos. Esto ya será un hecho. Y así el Señor se lo pronunció al profeta. Hermanos, esto no está lejos de nuestros tiempos, no está lejos. Muchos dicen, ay, se acaba el mundo para los que se mueren, pero el mundo, ¿quién dijo que se va a acabar? Hermanos, esto no es cuestión de juegos y es maravilloso. Usted dirá, pero bueno, no hay ninguna ganancia en leer estos libros de los profetas. Sí, la hay y mucho, porque cuando usted lee estas palabras, cuando usted se da cuenta que todas las profecías que el Señor anunció por boca de sus profetas tuvieron cumplimiento, entonces nos garantiza que lo que el Señor sigue anunciando a través del Evangelio también tendrá cumplimiento. Y entonces el Señor le da a entender al pueblo a través de estas señales, a través de esto, que Él no va a tardar más lo que prometió. Entonces, la suerte corrida, por supuesto, esto que Él había anunciado, esto que ya Él había anunciado por el profeta Jeremías del rey Sedequías, se cumplió. Toda esta acción que llevaba a cabo el profeta Ezequiel, todo esto se cumplió. Él lleva entonces al profeta a ese punto de ejemplo para que el pueblo pudiera ver con su vida lo que el Señor iba a realizar. Entonces, aquí es como una dramatización que el Señor le manda hacer al profeta para que viera al pueblo lo que pasaría cuando viniese el ejército babilónico. Entonces, muchas de las predicciones del infortunio de los profetas, así como Isaías, como Miqueas, como Jeremías, no se habían cumplido. ¿Saben por qué no se habían cumplido? Lo que los profetas habían anunciado, porque así como los profetas anunciaban esas terribles calamidades, los profetas también le oraban y le lloraban a Dios que tuviera misericordia de su pueblo. Y Dios es amor, y por respeto, por amor, el Señor tardaba ese castigo. ¿Cuánto no lloró Jeremías hasta el punto que el Señor en varias oportunidades le dijo, no ruegues más por este pueblo, no ores más por este pueblo, porque no te voy a escuchar? Y a pesar de esto, hermano, el pueblo veía esto como que, ay, eso es mentira, eso no va a venir nada, no sabiendo que el Señor es longánime en misericordia
y les estaba prolongando la vida para que se arrepintiera. Entonces, ellos hablaban y veían que no se cumplía nada. Y entonces el pueblo creía que estas predicciones no habían sido aplazadas o pospuestas, sino que habían sido anuladas, que habían desaparecido del todo. Pero ahora se le informa por boca del profeta Ezequiel que ya esos días están cercanos y que la palabra de Dios tendría fiel cumplimiento y que ya nunca más dirían este dicho. Entonces, esto nos da a entender, hermano, que con la misericordia y la bondad de Dios no podemos jugar. El Señor le anuncia por medio del profeta Ezequiel, le dice, por tanto le vas a decir así. Así ha dicho el Señor Jehová, no voy a dilatar más todas mis palabras, no. Ahora se cumplirán todas las palabras que yo hablé, dice el Señor Jehová. Hermanos, bien lo entendió el profeta Jeremías al expresar, Señor, si no fuera por tus misericordias, si no fueran por ellas que se renuevan cada amanecer, todos nosotros fuéramos consumidos, todos. Pero nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, a veces vemos que el Señor nos prolonga la salud, nos prolonga la vida y lo tenemos como buena suerte. Y no entendemos que es Dios quien nos da la vida para que nosotros procedamos a ese arrepentimiento a tiempo. Miremos los tiempos cómo están de peligrosos y malos. Y miremos que ya a nuestros oídos ha llegado una verdad trascendental. Dios envió a su Hijo para salvación de la humanidad y prometió que volvería, pero ya esta vez no como un bebé que necesitó de los cuidados de sus padres. Ahora vendrá como lo que Él es, con toda majestad y potencia, como el gran Cordero del Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dará a cada quien su justo pago. Vuelvo y repito, en la actualidad muchos dicen, ay, no, desde que los evangélicos dicen eso y nada que viene. Vendrá el tiempo en que ya el Señor dirá, ya no quiero escuchar más este refrán, ya el tiempo se ha cumplido y mi Hijo definitivamente volverá. ¿Y dónde vamos entonces nosotros a aparecer? ¿Qué excusa le vamos a dar nosotros a Dios? Entonces, vuelvo y digo, aunque muchos ven, ay, estas lecturas son así como que, no, hermano, esto nos afirma más a confiar en las promesas de Jehová, a saber que Él es misericordioso. Y qué lindo, no sé si ustedes experimentaron, pero qué lindo el saber que ese pequeño remanente que ha permanecido siempre fiel a Dios, el Señor se preocupa por ese pequeño remanente, pues serán sellados en su frente y serán resguardados como el especial tesoro del Señor. ¿No quieres ser de ese pequeño remanente que será resguardado por la gracia de Dios? Entonces la invitación está abierta. La invitación está vigente. El Señor cumple sus promesas. El Señor no tarda ninguna de sus promesas. El apóstol Pedro, consciente de esto, porque esta comidilla no es de ahora, el apóstol Pedro decía, mire, muchos piensan que el Señor tarda en lo que ha prometido. No, Él no es que se está tardando porque está haciendo otras cosas y se olvidó que tenía que enviar a su Hijo. No. Él es paciente con cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos demos ese paso de arrepentimiento. Y el arrepentimiento que viene de Dios nos trae restauración, mientras que el arrepentimiento que nos da el mundo nos lleva a la muerte. Entonces, sepamos escoger verdaderamente las palabras que nos dan vida y oportunidad. Las palabras que el Señor nos ha dejado son vida. Entonces, seamos sabios, seamos diligentes, abracemos su palabra, creamos en su voluntad. Sus promesas tienen todas fiel cumplimiento. Nosotros debemos de prepararnos para ese encuentro con Dios. Puede que el Señor Jesucristo aún no venga, pero ¿quién te asegura cuándo vas
a cerrar los ojos? ¿Y cómo estarás cuando tu alma sea recogida al descanso? ¿Será que será ganancia, como dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no te abracen esos ay que vendrán sobre la tierra cuando sean derramadas las copas de ira del Señor. Dios nos conceda, hermanos, disfrutar ahora del tiempo de gracia. Dios nos conceda disfrutar de este tiempo de salud, porque vendrá el tiempo, así como lo experimentó el pueblo de Israel, que después de habérsele prolongado el castigo, se derramó entonces la ira de Jehová y allí no hubo retroceso. Entonces Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos mantenga mirando siempre a la meta, mirándolo a Él. ¿Saben por qué tenemos que mirar al Señor? Porque el Señor nunca nos va a fallar, jamás nos va a fallar. El Señor es fiel y Él sabe hasta cuándo nosotros podemos resistir. Él sabe hasta cuándo nosotros podemos aguantar. Lo que nosotros no podamos, el Señor lo completará. Entonces, cuidemos siempre esta palabra gloriosa que el Señor nos ha dado. Vivamos para Él, siempre confiando en Él. Y recordemos que su palabra, hermano, su palabra es martillo que quebranta la piedra. Ese corazón de piedra que se resiste a hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios es martillo, pero también es fuego que nos alumbra para que caminemos sin temor a tropezar. Y a la vez, su palabra es tan dulce a nuestro paladar. Así que aprendamos a disfrutar de las bondades que la palabra de Dios nos da. Así que bueno, vamos a tener ya la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Qué refugio? ¿A dónde podemos escondernos, Señor? Si ante ti estamos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre bueno, a amarte, a obedecerte. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos cada día a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Permítenos, Señor, cada día alimentar nuestra alma de tu palabra, que podamos vivirla, que podamos obedecerla, que podamos llenarnos, Señor, de esa obediencia que tú anhelas de tus hijos. Padre bueno, el castigo viene a aquellos que desobedecen deliberadamente, aun conociendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes en la obediencia a tu palabra. Oh Padre bueno, te quiero presentar cada uno de los países que en este día han estado conectados, escuchando, Señor. Te presentamos a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde México, desde Alemania. Te presentamos a los hermanos que están desde Panamá, desde Colombia, desde Chile, desde Venezuela. Gracias, Señor, por cada uno de estos países, estos hogares que abren sus puertas para aprender de ti, Señor. Ayuda, oh Dios, a cada uno de las familias, los niños, Señor, que van creciendo ante esta sociedad que está tan alejada de ti, pero permíteles mantener esa semilla de tu palabra en su corazón, a modo que crezca, Señor, con ellos y puedan amarte, Señor, y puedan vivir enteramente para ti. Ten piedad de los jóvenes, Señor, que ellos puedan vivir sin mancha, sin pecado, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos a los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Estamos delante de ti. Los matrimonios, Señor, están en tus manos. Guarda esta santa institución, Señor. Restaura aquellos que han sido quebrantados por el enemigo. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra, Señor. Te presentamos a aquellos hermanos que han sido heridos por el pecado y están alejados de tu redil, Señor.
Si hasta ahora tú le has prolongado la vida, es porque tienes la esperanza de que ellos vuelvan a ti, Señor. Y así como Padre amoroso, Señor, extendiendo tus brazos, les recibirás y les pondrás vestiduras nuevas, Señor. Le quitarás esos harapos con los cuales están vestidos en el mundo y pondrás anillo en sus dedos, Señor, y habrá gran celebración en el cielo, pues es tu palabra la que nos confirma que tú te huelgas, que tú te gozas, que tú te alegras con aquellos que dejan el mundo de pecado y se acercan a ti en humillación y arrepentimiento pleno, Señor. Tú tienes el control, Señor. Ten misericordia de los padres, danos sabidurías para educar a nuestros hijos que puedan ser humildes, dóciles, llenos de ti, Señor. Oh Padre bueno, te presentamos, Señor, a los enfermos, tantos que están esperando por ti, Señor. Ha sido tu gracia la que los ha sostenido. Seguimos pidiendo misericordia por cada uno de ellos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes el límite hasta donde pueden llegar, Señor. Si quieres, puedes sanarles, Padre bueno. Ten compasión por amor a tu Hijo. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y a vivir para ti, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro eterno Salvador, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.